Capítulo 4, versículo 11 al versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 11 al versículo 13, dice así entonces la palabra de nuestro Señor. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta ante su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Tome asiento, hermano, por favor, póngase cómodo y le voy a por favor pedir, como de costumbre, que tome mucha atención a la exposición debido a la dificultad del texto, la dificultad del libro. Es muy necesario que por favor estemos atentos. El sermón del día de hoy se titula Una escritura sobrenatural. Una escritura sobrenatural. Amén. Y en virtud del tiempo vamos a ir directamente al texto sin mediar introducción. Así que vamos a ir desglosando inmediatamente lo que dice nuestra lectura del día de hoy. Versículo 11, que es el que leímos, el que acabamos de leer, dice así: Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Este versículo, hermanos, tiene de alguna manera que ver, podríamos entenderlo así, mucho más que ver con los primeros 10 versículos, que fue lo que pudimos ver la semana pasada. La semana pasada, para los que no estuvieron acá, hicimos, ¿cierto?, esta exposición de los primeros 10 versículos del capítulo 4 de Hebreos, donde el autor de Hebreos llama a los hermanos a entrar en el reposo de Dios. Recordamos también que entrar en el reposo de Dios no significa que haya que hacer algo para entrar en el reposo de Dios, ya que los hijos de Dios, los regenerados, aquellos que tienen fe, se arrepintieron de sus pecados y fueron salvados, redimidos, ya en ellos mora el Espíritu Santo de Dios y ellos ya están en el reposo de Dios. Pero lo que hace, referencia al autor al decir entremos en el reposo o procuremos entrar en el reposo es que nosotros como hijos de Dios realmente comprendamos que nosotros tenemos reposo en Cristo, que nosotros tenemos reposo en Dios. Y nosotros también la semana pasada hablamos un poco de cómo dentro de las iglesias hay personas que están en el reposo de Dios o que de alguna manera están en Cristo y que otras que no. Por tanto, este era un doble llamado. A los que no están en Cristo, de alguna manera es un llamado. Entran al reposo de Dios. ¿Y cómo se entra al reposo de Dios? A través de la fe en Jesucristo, ¿cierto? Esto tiene que ver entonces el primer pasaje con lo que hablamos la semana pasada. Al entrar, dice el autor, procuremos pues entrar en el reposo. ¿Para qué? Para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Si creemos que el Señor, o lo que el Señor dice en su palabra, si nosotros tenemos fe, entonces, hermanos, podemos disfrutar de este reposo en Dios. Podemos refugiarnos. El día del primer himno cantábamos, ¿cierto? Decía, yo me escondo en la roca que es Cristo. Y eso es reposar en Cristo. Eso es disfrutar del reposo. El autor había hecho también la semana pasada una comparación entre los desobedientes y los desobedientes de ahora, o los oyentes primarios, que eran los hebreos, ¿cierto? Y los desobedientes que vagaron por el desierto, que era la nación de Israel, ¿cierto? La nación de Israel, que fue libertada de Egipto, anduvo por el desierto, fue desobediente a Dios y no entró en el reposo de Dios. ¿Recordamos eso? El Señor dice,
esta generación, me harté de ellos. Y juró que no entrarían al reposo. Y es por tanto que vagó 40 años por el desierto para que toda esa generación muriera en el desierto, fuera enterrada en el desierto. Y entraron 2 de esa generación al desierto, ¿se acuerdan? Por tanto, el autor empieza a hacer una comparación en los pasajes que vimos la semana pasada respecto de los desobedientes de hoy con esos desobedientes. Si hoy día nosotros vemos en la iglesia personas desobedientes a la palabra, ¿qué vamos a encontrar? Que el autor de Hebreos le dice, ustedes son desobedientes y finalmente no entrarán en el reposo de Dios, ya sea porque no son hijos de Dios, ¿cierto? Porque a través de esta desobediencia continua manifiestan el que no pertenecen a la familia de Dios. Jesucristo dice en Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, ¿cierto? Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él y haremos con Él morada. En otras palabras, el Hijo de Dios tiene como evidencia la obediencia. Pero el que no es hijo, es el que es desobediente, manifiesta su inconversión y por tanto está de alguna manera demostrando que no entrará en el reposo de Dios. La diferencia, hermanos, por tanto, es clara entre los incrédulos y los que creen. Hay una diferencia entre los que son hijos y los que no son hijos. Hay una diferencia en los que entrarán en el reposo y los que no están, nunca entrarán. Hay una distinción. Y el autor hace este llamado. Habíamos también conversado de que el autor demuestra su corazón pastoral al manifestar su continua preocupación hacia los hebreos, ¿cierto? Para que ellos se preocuparan de que de ellos se dieran cuenta de lo que estaban haciendo con su profesión de fe, que no era solamente decir, yo soy cristiano, yo profeso la fe. Es mucho más profundo que eso, porque el autor les dice en los primeros, podemos verlo desde los primeros 3 capítulos, cuidemos de alguna manera nuestra salvación, no sea que nos deslicemos. Les dice, si escuchan la voz de Dios, si oyen la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. Si ustedes oyen la voz de Dios, no de alguna manera mueran a sí mismos, ¿cierto? Lo que le está diciendo también aquí es que, ojo, hagan una introspección en su corazón, porque puede que sea que ustedes profesando la fe no entren al reposo de Dios, porque son parte de los desobedientes, igual que los del desierto. Es un llamado continuo y es lo que hace un pastor, ¿cierto? Un pastor alimenta, pero un pastor llama la atención. Un pastor le dice a la oveja, no te vayas por allá porque ahí hay un barranco, te vas a caer, ¿cierto? Y le pone cercos. Eso es lo que también Dios hace con su palabra. ¿Amén? Entonces el autor nos dice, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. El mensaje quizás para la iglesia bautista de aquí es, si el autor de Hebreos estuviera hablando, le diría, iglesia bautista, procure entrar en el reposo de Dios, no sea que usted finalmente sea como los que cayeron en el desierto. Vea bien su profesión de fe. El llamado entonces que hace el autor sigue los mismos tenores que lo que habíamos visto la semana pasada. El llamado de procurar significa tratar, esforzarse, preocuparse por entrar en el reposo de Dios. Nuestra actitud, ¿cierto?, al respecto, cuando nos encontramos con esta sentencia, con esta palabra, debe ser activa. En otras palabras, nosotros debemos considerar las palabras del autor de Hebreos como las palabras de Dios, no endurecer el corazón y decir, sí, la verdad es que tengo que verlo, tengo que pensar en esto, tengo que meditar en efectivamente cómo yo estoy llevando mi fe. Puede que efectivamente yo, sí, vaya a la iglesia, yo me diga cristiano, yo de alguna manera esté caminando, pero al final yo no sea. Alguien por ahí dijo que hay algo más triste que alguien que no se convierta o que se condene. Y es aquel que va a la iglesia toda su vida pensando que es y que no lo es. El autor de Hebreos quizás en ese mismo tenor hace esta advertencia, hace este llamado. Lo mismo que dice el apóstol Pablo. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es algo que debemos meditar.
El apóstol Pablo también dice en Filipenses 2:12: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Ciertamente nosotros sabemos que la salvación es por fe, ¿cierto? Sin obras, porque la Escritura lo dice así: no hay obras. Pero no porque no haya obras no significa que nosotros no tenemos que cuidar nuestra salvación, ¿cierto? Hay un ejemplo para explicar esto, y es que si yo, por ejemplo, a mi hija le voy y le regalo un par de zapatillas y se las regalo, y esas zapatillas son eternas, no significa que ella las va a descuidar. ¿Qué va a hacer con esas zapatillas? Las va a usar, ¿cierto? Pero las va a limpiar, las va a mantener cuidadas, ¿cierto? Se va a preocupar de ellas. No porque se las vaya a quitar, sino porque el regalo es precioso. Y esto no se compara claramente a la salvación con una zapatilla, es un mero ejemplo. Pero si Dios nos da la salvación como gracia, no significa que porque ahora que somos salvos nos vamos a ir, ¿cierto?, al mundo, porque se supone que Dios ya nos dio salvación. Todo lo contrario, este regalo es tan precioso de Dios que hay que cuidarlo, ¿cierto? Por tanto, la advertencia del autor debe ser muy tomada en serio. No tomar en serio esta advertencia es lo mismo que morir en el desierto, como los desobedientes. El llamado es clarísimo. Y el autor claramente lo ha dicho más de una vez. Dice en el versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, en esta última sección de la exposición claramente de este párrafo, podríamos llamarlo así, del autor de Hebreos, él entonces se vuelca a hablar de la palabra de Dios, específicamente de lo que nosotros conocemos como la Escritura. El autor se enfoca en la palabra de Dios y por sobre todo se enfoca en un hecho, y es la imposibilidad, y escuche bien esto, se enfoca en la imposibilidad de que el hombre se oculte de la palabra. El hombre no se puede ocultar de la palabra de Dios. El autor entonces le recuerda al lector y nos recuerda a nosotros que la palabra de Dios no puede ser tomada a la ligera. La palabra de Dios no puede ser tomada como cualquier cosa. En otras palabras, el autor está dando a entender que si el lector no desea escuchar esta palabra, endureciendo así el corazón, se está enfrentando nada más y nada menos que a Dios mismo. Vuelvo a repetirlo. Si alguien al encontrarse o al enfrentarse a la palabra endurece su corazón, está endureciendo su corazón ante el mismo Dios. ¿Y esto por qué? Porque la palabra es la palabra de Dios. La Biblia no es una colección de escritos religiosos de la antigüedad solamente. No es solamente un libro de sabiduría. La Biblia no es solamente un libro de historia. La Biblia no es un libro de cuentos. La Biblia no es un libro de consejos para seguir. La Biblia no es un libro de autoayuda. La Biblia no es un libro entretenido. La Biblia es la misma palabra de Dios. La Biblia, por tanto, hermanos, debe ser obedecida como la palabra de Dios, porque la palabra en sí misma demanda una respuesta como lo demanda la palabra de Dios. Dios no tolera la indiferencia, ¿cierto? Y no tolera la desobediencia. La palabra también cumple lo mismo. La palabra no tolera la indiferencia ni la desobediencia. Y el autor comienza a decir por qué. Y comienza a dar algunas características de la palabra. Y esto es maravilloso. Y muestra, por tanto, la sobrenaturalidad de la Escritura. Lo primero que dice el autor entonces es que la Biblia es viva y eficaz.
Porque la Biblia no es una letra muerta, ¿cierto? No es como una ley, de alguna manera, que está ahí y que de alguna manera no tiene ninguna trascendencia. La Biblia no es una letra muerta como la de cualquier libro que nosotros podamos ir a buscar a una biblioteca. La Biblia no son letras muertas que no producen nada. La Biblia no es un conjunto de letras que solo quedan en el papel. La Biblia, la palabra de Dios, es viva. En el texto original, en el griego, se utiliza la palabra, en eficaz se utiliza la palabra que para nosotros una mejor traducción sería activa, más que eficaz. Es la palabra de la cual deriva la palabra energía, que se utiliza en el griego. La palabra de Dios es entonces como energizante en su efecto. Y esto produce vida. Así como la palabra de Dios, por ejemplo, originó la creación, que fue la palabra de Dios, asimismo el mensaje de su palabra revive a los muertos. Porque sí, la palabra de Dios es la que revive a los muertos, ¿o no? A los que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Quién la revive? La palabra, lo que está escrito. Porque recordemos que el Evangelio, que es el que a través del cual Dios salva a las personas, ¿dónde está plasmado? Aquí, en la misma Biblia. De hecho, si nosotros pudiéramos resumir la Biblia, es el Evangelio, ¿o no? Exactamente es así. El apóstol Pablo dice que para el mundo, hablando del Evangelio, ¿cierto? Para el mundo el Evangelio es locura. Pero para nosotros, para los que creemos, es poder de Dios para salvación. Por tanto, nosotros debemos comprender, hermanos, que ciertamente la palabra es viva y tiene vida y es eficaz. No es una letra muerta. Ciertamente la Biblia es un libro sobrenatural que tiene una incidencia directa en la muerte o en la vida espiritual de las personas. Lo segundo que dice el autor es que esta palabra no solamente es viva y eficaz, sino que es cortante, más que espada de dos filos. Las personas, hermanos, que escogen pasar por alto lo que dice la Escritura, no solamente experimentan de alguna manera el poder de la palabra de Dios, sino que también su filo. Porque ciertamente, hermanos, la palabra, como dice la Escritura, es cortante. En el mundo antiguo, la espada de dos filos era el arma más cortante que existía. Y de alguna manera tenía una doble función, ¿cierto? Que se dice que como que cortaba hacia adentro y cortaba hacia afuera. O sea, el daño que hacía era tremendo. Y cortaba claramente por ambos lados. Apocalipsis 1:16 nos recuerda esto. Tenía en su diestra 7 estrellas, hablando del Señor Jesucristo, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El simbolismo que transmite, ¿cierto?, esta espada es juicio. Lo que transmite la espada de 2 filos es que la palabra enjuicia. La palabra, hermanos, es juicio y corta todo. Las personas, de alguna manera, que se encuentran ante la palabra son cortadas. Yo no sé si tú has cortado con algún cuchillo filoso un papel, ¿cierto? Esto es lo que hace la palabra. Cuando la gente es expuesta, es cortada por la palabra y se separan en 2 trozos, ¿cierto? Uno se va hacia la derecha y otro se va a la izquierda. Y esto es lo que hace la Biblia. Corta y divide en juicio. Los que van hacia un lado van a salvación, los que creen en ella. Pero va cortando a los que van quedando en el retraso, ¿cierto? Y salen hacia afuera. Y esos salen a perdición. Los creyentes y los inconversos son divididos, hermanos, por la palabra de Dios. Por el filo de la palabra de Dios. Y esto es evidente a través... Nosotros podemos ver día a día con mucha gente.
Cuando nosotros predicamos la palabra, hermanos, sabemos lo que hace la palabra. La palabra separa a los que creen y a los que no creen, así es simple. Incluso separa a los que creen y los que no creen dentro de las mismas iglesias. ¿Quién no conoce a alguien por ahí que profesó la fe y que al enfrentarse a la palabra y dijeron, no, mejor me voy por mi lado? La palabra de alguna manera los cortó y se empezaron a ir. No, que yo me voy por mi lado, y al final no se dieron ni cuenta y terminan tremendamente apartados en el mundo. Y eso solamente porque la palabra los cortó. Sucede día a día. Por tanto, y en vista de lo mismo que ha estado hablando el autor de Hebreos, no caigamos en semejante desobediencia, no mostremos esto. Cuando nosotros nos enfrentemos a la palabra, no seamos como los que van, ¿cierto?, hacia el mundo, los que son cortados hacia afuera y los que de alguna manera son enjuiciados y se pierden. La palabra para nosotros debe ser ley y nosotros debemos mostrar nuestra conversión a través de la obediencia a su palabra. El apóstol Pablo en su epístola a los Efesios identifica también la palabra como la espada del Espíritu, ¿cierto? Porque ciertamente también para nosotros es parte de nuestra armadura espiritual. Esta armadura que de alguna manera nos protege contra las acechanzas, ¿cierto?, de Satanás y sobre todo también de nuestros propios corazones. Nosotros también utilizamos la palabra no solamente para cortar, sino que también para defendernos. Porque ciertamente esta es una palabra, una espada que nos guarda, nos resguarda. La palabra de Dios viene siendo una especie de cerca que nos protege de un abismo, ¿cierto? Así es, entonces, la palabra de nuestro Dios es nuestro alimento. En ella encontramos consuelo, sabiduría, paz, guía y por sobre todo encontramos la verdad. Lo tercero que dice el autor es que esta palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas o los tuétanos. Y nosotros quizás podríamos preguntarnos, ¿es posible dividir el alma y el espíritu? ¿Es posible dividir las coyunturas y la médula? El autor recurre a simbolismos para decir lo que el hombre habitualmente no puede dividir. Para el hombre, hermanos, es imposible dividir el alma y el espíritu. Para el hombre es imposible dividir las coyunturas y los tuétanos. Pero la palabra sí lo puede hacer. Y no significa que el hombre, que la palabra, de alguna manera, no es un literalismo, no es que la palabra va a dividirlo a usted, ¿cierto? Es una forma de expresión de la profundidad a la que llega, ¿cierto?, la palabra. Porque la palabra llega hasta una profundidad insondable. Yo no sé, yo creo que en este sentido, yo espero que usted haya vivido esto. Pero ¿a quién no le ha pasado que a través de su lectura en la palabra de repente siente que alguien le partió el corazón? Espero que sí le haya pasado. Cuando usted está enfrentándose a la palabra y de repente viene lee algo que claramente lo divide en dos. Usted siente que algo le traspasó el corazón. Y eso fue la palabra. Espero de corazón que usted lo haya podido vivir, porque ahí usted puede comprender cómo es de sobrenatural la Escritura. Y pues ahí quizás podríamos decir a qué se refiere el autor con divide el alma y el espíritu. Porque ciertamente esa especie de cuchillo o esa espada que tú sientes en tu corazón es como una espada, que tú sientes que realmente partió tu ser en dos. Y eso lo hace solamente la palabra. Si usted no lo ha vivido, entonces, más lectura de la palabra. Porque ese es un poder de la Escritura. Y lo que hace hacer eso es desnudarnos. La palabra hace eso. Desnuda lo más profundo de nosotros. La Escritura nos muestra a sí mismo como realmente somos. Quizás nosotros no nos damos cuenta que somos súper orgullosos, tremendamente orgullosos. Pero al encontrarnos en la palabra, nos encontramos con ciertos textos que el Señor utiliza a través de su Santo Espíritu y quizás hasta la palabra te parte, te rompe y te muestra tal y como eres. Nada, hermano, queda sin efecto ante la Escritura.
La palabra sigue dividiendo, ¿cierto?, la existencia espiritual del hombre hasta lo más profundo. Y esto lo concuerda con el cuarto punto y con la cuarta característica que el autor habla de la palabra. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si bien, hermanos, los pensamientos nuestros están ocultos, ¿cierto? Yo no escucho lo que piensa el hermano, yo no escucho sus pensamientos. Quizás hoy día usted está escuchando el sermón y está pensando en fútbol, en el partido del próximo domingo, quizás está pensando en el clásico, o quizás está pensando en trabajo. Yo no lo sé. Ciertamente no lo sé y no tengo por qué saberlo. Hay una película ahí, ¿cierto? Ya ni me acuerdo quién era. Que el hombre escuchaba los pensamientos de la mujer, Mel Gibson. Escuchaba los pensamientos de la mujer, ¿cierto? Las cosas que la mujer pensaba. Hicieron una versión progre de la mujer escuchando a los hombres también. Pero eso no sucede en la vida. Nadie lee los pensamientos. Pero ¿saben qué, hermano? Nosotros pensamos que podemos esconder los pensamientos de nosotros. Y ciertamente los escondemos. Pero hay alguien del cual nosotros no le escondemos los pensamientos y no podemos. No podemos esconder nuestros pensamientos de la palabra. Porque la palabra ataca directamente a nuestros corazones. Las intenciones de nuestro corazón. Generalmente nosotros hacemos muchas cosas hacia afuera, ¿cierto? Y se ven buenas cosas. Nosotros tendemos a hacer buenas cosas, pero muchas veces las intenciones del corazón, en lo más profundo, son tremendamente perversas. No tienen nada de bueno. Hasta incluso las beneficencias que mucha gente hace suenan lindas, ¿cierto? Pero esconden un tremendo orgullo detrás. Una tremenda hambre de autoexaltación. Incluso hedonismo. Y esas intenciones del corazón las discierne la Escritura. Porque cuando nosotros nos vemos y vamos a la Escritura, esta Escritura, hermanos, sobrenatural, corta, penetra hasta lo más profundo y discierne las intenciones del corazón. El autor, continuando en esta línea, dice en el versículo 13: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Si la palabra, hermanos, todo lo descubre, en base a la soberanía de Dios y la obra del Espíritu Santo en nosotros descubre cosas, ¿cuánto más es lo que conoce el Señor de nuestros propios corazones? ¿Cómo conoce el Señor nuestros pecados más ocultos? Los conoce y no se pueden ocultar. ¿Cómo conoce el Señor nuestras intenciones pecaminosas más ocultas? El Señor las conoce. El Señor las ve. Él ve todo. Hasta la oscuridad para el Señor es como luz, como le dice el Salmo 139. El pasado, el presente y el futuro para el Señor son una misma cosa. En tanto que nosotros estemos, hermanos, sujetos al tiempo y al espacio, Dios, que mora en la eternidad y trasciende todo lo que ha hecho en su gran creación, está viendo todo desde afuera de una forma que nosotros no nos podemos explicar. El Señor Todopoderoso, que creó el cielo, las estrellas y toda la creación, conoce también la profundidad de nuestros corazones hasta lo más profundo. Si el Señor ve y crea y a cada estrella le pone un nombre y dice en su palabra que antes de que salga la palabra de nuestra boca ya sabe lo que nosotros vamos a decir, ¿usted cree que nosotros podemos esconder nuestros pensamientos de Dios? La respuesta es no. Aunque nosotros estemos en silencio, el Señor sabe lo que pensamos. Ninguna cosa y ninguna criatura está oculta a los ojos de Dios. Por tanto, hermanos, si el hombre, que es el pináculo, ¿cierto?, de la creación, que es invitado, ¿cierto?, por Dios a caminar en esta luz de Dios, si este hombre puede de alguna manera ser desnudado por la palabra, ¿cuánto más
va a ser desnudado por Dios en el momento del juicio. Como hemos dicho, el hombre puede encubrir cosas a su prójimo, pero no puede en lo absoluto esconderle cosas a Dios. Por tanto, hermanos, la cláusula que nosotros vemos ahí, como dice el autor, a quien hemos de rendir cuentas, es bastante importante, ¿no? Dice el autor entonces: no hay cosa creada que no sea manifiesta en la presencia de Dios. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, cuando nosotros hablamos de la Escritura, y en virtud con lo que hemos estado hablando en el texto, la Escritura de alguna manera nos da un ápice, nos da un adelanto de nuestra propia maldad, de las propias intenciones perversas de nuestro corazón. Cuando nosotros nos volcamos a la Escritura y tomamos en consideración su consejo, cuando nosotros oímos, ¿cierto?, lo que la palabra tiene que decirnos y vamos discerniendo nuestro corazón y viendo nuestra maldad, primero para eso van a haber dos cosas, ¿cierto? Gozo y tristeza. Pena y dolor por el pecado y gozo por el perdón. Porque a mayor entendimiento de nuestra maldad, hermanos, mayor gozo por la salvación y el perdón de Dios. A mayor entendimiento de nuestra maldad, mayor amor por Cristo. Y mientras mayor sea el conocimiento de nuestra maldad, de nuestras perversiones, hermanos, más conscientes tenemos que estar de lo que Dios, por tanto, ha perdonado, y más conscientes tenemos que estar de que si eso es una pequeña muestra de maldad que hay en nosotros, ¿cuánto es lo que el hombre en sí, y aquí estamos hablando del hombre que no ha sido salvado, que no ha sido regenerado, cuánto será la maldad que el hombre que está en sus delitos y pecados no tendrá que presentar delante de Dios? Es mucha. La gente que entiende a no creer en el infierno es porque dice: no, ¿cómo va a existir el infierno si nosotros no hicimos nada malo? ¿Por qué tendríamos que ser castigados? Pero cuando nosotros vemos la perversidad profunda del hombre, en primera instancia en la palabra de Dios, y en segunda instancia podemos imaginarnos lo que realmente el hombre hace en su totalidad y en su maldad, nosotros debemos decir con total autoridad: el hombre merece estar en el infierno por la eternidad, porque la perversidad profunda que hay en nosotros es tremenda. Por tanto, hermanos, cuando nosotros nos vamos a la palabra, tenemos que ir en pos de la búsqueda de que esta palabra nos desnude. Y si hay alguien que puede desnudar nuestro corazón y partirnos el alma, es la palabra, que es sobrenatural. Debemos comprender, hermanos, que la conciencia nuestra está desnuda ante los ojos de Dios. Nada se le escapa. Y, hermanos, por tanto, nosotros tenemos que comprender que la Escritura es un tremendo regalo de Dios y es un tremendo regalo sobrenatural. En el juicio final, hermanos, todos se pararán delante del trono con todas sus maldades. Pero nosotros como iglesia, cuando nos paremos delante del trono de Dios, vamos a escuchar una palabra. Y esa palabra es absuelto. Por tanto, ese hecho en el tiempo del juicio, cuando venga, debe ser motivo para nosotros de gran gozo y aliento. Amén. Vamos a dejar hasta aquí el sermón del día de hoy, hermanos.